Enrique Villanueva, el opinador en radio. Mi querido Quique, ¿cómo estás? Hola Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Hay muchas cosas que hemos aprendido de las pandemias, sobre todo las cuestiones de higiene y de asepsia, pero también la historia nos ha dejado cosas bien interesantes sobre las pandemias y cómo las hemos tenido que ir sorteando. Ojalá a nuestros hijos les toque reflexionar sobre las cosas que hacíamos ahora y que en el futuro serían impensables. Y justo en ese sentido voy. Hay cosas que hoy en día nos parecerían ridículas y que hubo un momento en la historia en donde o no les parecían malas o es más, hasta era considerado como algo digno de las clases altas. De entrada vamos a empezar con una de las pandemias más devastadoras. Se llevó a un tercio de la población en Europa, me refiero a la peste negra, que resultó que, bueno, no era por culpa de la rata, sino era la de la pulga que infectaba a la rata y que la rata infectaba al humano, y así es como nos pegó, y no solo nos pegó fuerte en 1348, sino que nos atacó 3 veces en la humanidad. La primera fue durante la plaga justiniana, después vino obviamente la peste negra que pegó en Europa, y en China e India también hizo estragos en el siglo XIX. Y es que antes nuestras costumbres eran impensables, Paco. De entrada, aquí les tengo las 5 que me llamaron mucho la atención. Primero, y la clásica, el famoso balde de los desechos. Obviamente, pues los baños no estaban acondicionados, al menos no en las clases medias, bajas y sobre todo media alta, no estaban tan habituados a tener un sistema de desagüe o cañerías como lo tenían en los grandes palacios en donde todos los desechos iban a donde estaban los caballos, sino que ahí tenían un balde y después llegaba la mucama, agarraba el balde y por la ventana, adiós, para quitarse de todos estos desechos. De ahí viene la costumbre de ahí va el agua, justamente porque imagínense, lo que a ustedes les ha pasado de repente en la calle cuando hay una señora que está lavándole al perro el patio y que de repente desde arriba les avienta el agua. Bueno, eso antes era visto incluso hasta como de buen modo. Hoy sería, bueno, pues obviamente una afrenta a cualquier no sé, medida de sanidad y no se diga de civilidad, ¿no? Después, en esta época, nos vamos hacia la revolución industrial. En la revolución industrial, el hacinamiento urbano provocó muchos casos de cólera. Pero esto era justamente porque había muchas personas en una situación insalubre. Sin embargo, para aquellos personajes de la época, empezaron a decir que el cólera era una cuestión de clases o de razas, que no le daba a la gente rica, que solo le daba a la gente pobre. Por lo tanto, había que estudiar a la gente pobre que generaba esa enfermedad, cuando en realidad lo único que hacían era por una falta de higiene, y a raíz de eso, bueno, pues ya se empezaron a hacer un poco de medidas más asépticas. Después vienen, esto yo no lo sabía, durante el verano se empezaron a dar casos de poliomielitis, y justo era porque las albercas en la época, normalmente en 1800, 1900, no se acostumbraba a clorar el agua de las albercas. Entonces ahí es donde se diseminaba uno de los virus de la poliomielitis, y justamente eso hizo una legislación que, cuando se dieron cuenta científicamente de lo que estaba atrás de eso, empezaron a decir cualquier alberca que no esté clorada no se puede utilizar, y esto aplicaba para las albercas y las fuentes, algo que hoy sería pues impensable, no clorar el agua, pero nunca nos hubiéramos imaginado que hubiera sido por la poliomielitis. Después, otra mala costumbre que teníamos antes era no lavar los vasos y además escupir donde se nos antojaba la gana. Esto provocaba la tuberculosis. ¿Qué hicieron para eso? Obviamente empezar a decirle a las personas, ¿saben qué? Sobre todo a las tabernas, laven los vasos, no los anden compartiendo. Yo sé que son muy cuates, pero de verdad no hagan eso, e inventaron los famosos escupideras, esas en donde incluso hay algunas cantinas todavía en la Ciudad de México que te las puedes encontrar, pero obviamente ya simplemente como un objeto de adorno. Resabio. Exacto, no, nada Resabio utilizable. del pasado. Y otra cosa que me encontré muy interesante, en la época victoriana los vestidos eran muy voluminosos, pero eran muy voluminosos para tratar de mantener un distanciamiento social, para que no se les acercaran a las señoritas y así no las molestaran tanto. Entonces el vestido era ampón justamente para tener ese tipo de cosas. Ya después, bueno, el resto ha sido perfeccionar lo que había. Si ustedes recuerdan las máscaras de los doctores, que eran estas máscaras con unos picos largos, esas máscaras eran picos largos porque ahí le metían hierbas aromáticas o perfume para poder tratar de aguantar los olores de la peste. ¿Qué pasó? Que con el tiempo nos dimos cuenta que cuando tenías una protección entre la nariz y la boca, se hacía mucho menor el contacto. Entonces, como se dan cuenta, lo que hemos ido haciendo es prácticamente solo perfeccionar las técnicas. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo cubrebocas, batas, geles, herramientas
¿Qué debemos de arreglar? Eso sí nos sigue faltando. Mejorar las políticas públicas, ya lo decíamos en otros programas. Todo esto es muy bonito, todo esto se puede aplicar, pero si la gente no tiene agua, pues poco se va a poder hacer, ¿no? Entonces, la ciencia está trabajando en ello. Ojalá la sociedad también nos pongamos a trabajar y que en algunos años nos estemos acordando de, oye, imagínate, antes no se tenían que poner gel en las manos o no se tenían que lavar. Y ya no digamos, así como el 11 de septiembre modificó todos los comportamientos de viaje, se viene una nueva ola de nuevos comportamientos de viaje, tanto nacionales como extranjeros. Sí, sin duda, ya lo estamos viendo, ¿no? El uso de cubrebocas en los aviones, ya en algunos países que te piden una prueba negativa para que puedas viajar, ya la comprobación, por ejemplo, de la vacuna, la toma de temperatura, ¿no? Te digo, ya cada día es más incómodo viajar. Antes era un placer, te subías al avión, te servían un tequilita, ahora subes al avión y te están regañando desde que te subes, ¿no? Y es que eso obviamente va a alargar más los procesos, ¿no? Si antes tenías que llegar 2 horas antes, ahora vas a llegar 3 horas antes con tu prueba, con tus sana distancia. Si ya fuiste vacunado, estamos viendo que, por ejemplo, si quieren ir a Europa, tienen que estar avaladas por las organizaciones de salud todas las vacunas. La Comisión de Salud de la Comunidad Europea. Exactamente, que ahorita en el caso del Sputnik, porque no ha entregado los papeles correspondientes, hay algunas limitantes para los viajeros, y es que también los países están dando cuenta que si no activan el turismo, pues esto no va a jalar y se van a tardar todavía más años en recuperarse la economía. Así es. Pues me quedo aquí, que muchísimas gracias. Nos vemos, Paco, que tengas excelente semana.